Muy buenos días, niños, muy buenos días, papás. Espero que este fin de semana les haya ido excelente. Bienvenidos a otra semana más con estas clases a distancia. El día de hoy, lunes 15 de febrero, vamos a estar trabajando en tu materia de geografía y vas a ocupar tu libro de geografía. En la segunda actividad estaremos trabajando con tu materia de ciencias naturales y vas a ocupar tu guía aplicados. Y en la tercera actividad estaremos trabajando con tu materia de formación cívica y ética y vas a ocupar tu libreta de formación. Reúne tu material y concéntrate. Antes de iniciar quisiera recordarles que deben de colocar fecha, instrucciones, título y su nombre, y que la evidencia tiene que ser clara para yo podértelas calificar. Muchas gracias por estar de nuevo otro día más con estas clases. Espero mis explicaciones te sirvan para que puedas realizar tus actividades. Si en dado caso tienes alguna dificultad, no te preocupes, puedes contactarme y yo te ayudo. Échale muchísimas ganas para que puedas terminar tus trabajos. No te me desesperes, ve realizándolos poco a poco. Yo sé que tú puedes esforzarte y puedes cumplir con todo lo que te propongas. ¿Sale? Hay que concentrarnos y poner mucha atención a la clase del día de hoy. Comenzamos. Vamos a iniciar con tu primera actividad en tu libro de geografía, en tu materia de geografía. En esta ocasión vamos a estar trabajando con un repaso del bloque 3. El objetivo de esta clase es que tú identifiques o recuerdes más bien los temas que hemos trabajado en este bloque. Les pido que se concentren y no se me distraigan, por favor. El primer tema que vamos a recordar es la distribución de la población. Primero que nada, quisiera recordarte qué es población. Dijimos que la población eran las personas o los habitantes que viven en un lugar determinado. También habíamos dicho que en el mundo la distribución de la población o la cantidad de personas que viven en un lugar no es igualitaria en todos los países, en todas las ciudades. ¿Por qué? Esto debido a que hay algunos países más poblados que otros. A esto se le llama distribución de la población, a la cantidad de personas que viven en un solo lugar. Pero ¿cómo podemos saber cuáles países son los más poblados del mundo o si ese país está sobrepoblado? Nosotros, para poder identificar esos países, debemos primero identificar la densidad de población. ¿Qué es la densidad de población? Son las personas que viven por kilómetro cuadrado. Con esa identificación de esa densidad de población, nosotros vamos a poder identificar qué países son más poblados y qué países son menos poblados. Recuerden, esto con la densidad de población. Esta distribución de la población, recordemos que va a depender de factores naturales y sociales. También hay que recordar que los países más poblados del mundo son China, la India, Estados Unidos, Indonesia, Pakistán, entre otros. Pero esos son los 5 países más poblados del mundo. Esto se identificó con la densidad de población. Ahora pasaremos al segundo tema, que es población rural y población urbana. ¿Qué características tienen cada una de estas poblaciones? ¿O cómo podemos identificar nosotros cuando la población es rural y cuando la población es urbana? Para identificar cuando es una o la otra, debemos primero saber la cantidad de habitantes que tiene ese lugar. Una vez que identifiquemos la cantidad de habitantes de ese lugar, ahí se podrá decir cuál de esa población es rural y cuál es urbana. Eso dependiendo de la cantidad de personas que viven en ese lugar. Tanto la población rural como urbana tiene diferentes características. Vamos a empezar con la urbana. Dijimos que se consideraba población urbana porque
habitaban localidades grandes, habitaban en las ciudades. Aquí tenían mejores servicios de agua, de luz, de educación, de salud, electricidad, etc. También decíamos que las casas en una población urbana eran pequeñas y que había más contaminación, pero también había mejores empleos. Las actividades económicas que aquí se practicaban eran la industria, el comercio, el turismo, etc. Pero también en una población urbana dijimos que había más violencia, más inseguridad y sobrepoblación. Ahora pasaremos a las características de la población rural. Habíamos dicho que la población rural eran localidades pequeñas. Las casas eran grandes y había más espacio para esparcirse. También dijimos que en la población rural carecían de buenos servicios de salud, de educación, tenían baja economía, los empleos eran muy mal pagados, no tenían buenos servicios de luz, de agua, drenaje, etc. Las actividades económicas que aquí se practicaban era la agricultura y la ganadería, pero aquí había menos contaminación y menos violencia, y de aquí se obtenía la materia prima para elaborar los productos. ¿Sale? Ambas poblaciones son importantes, ya que de una se extrae la materia prima y en la otra se elaboran los productos que nosotros necesitamos para sobrevivir día a día. Ahora pasamos al tercer tema, que es migración. Decíamos que la migración era cuando una persona se desplaza o se muda de un lugar a otro, a una ciudad, a un pueblo, a otro país, a otro estado, etc. Había dos tipos de migraciones, la interna y la externa. La interna decíamos que era cuando la persona se mudaba o se desplazaba dentro del mismo país, de ciudad a ciudad, de un estado a otro estado, pero dentro del país. Y la externa, habíamos dicho, que la persona se mudaba o desplazaba fuera del país. Por ejemplo, de México a Estados Unidos, de México a Brasil, de México a España. Tienes que salir de tu país para poderse considerar migración externa. Pero ¿cuáles eran las causas y las consecuencias de la migración? Decíamos que las principales causas de la migración eran por falta de empleo, por baja economía, por ir en busca de una mejor calidad de vida, debido a la violencia que se vivía ahí en su país, debido a problemas naturales, por ejemplo, debido a un sismo, a un huracán, etc. Esas eran las principales causas por las cuales las personas se iban a otro lugar. Pero ¿qué consecuencias sufrían esas personas que se iban de su lugar de origen? Las principales consecuencias eran la muerte, discriminación, abandono familiar, desintegración familiar, pero también estos mejoraban su calidad de vida o tenían un mejor empleo y una mejor economía. Tanto las causas como las consecuencias pueden ser positivas, ya que van en busca de una vida mejor. También decíamos que había países receptores y expulsores. Los expulsores eran de donde salían más migrantes, eran de donde querían huir esos migrantes. Y los receptores eran los países que recibían a esos migrantes. Entre los principales expulsores estaba México, China, la India y varios países de África. Entre los países receptores, que eran los que recibían más migrantes, estaba Estados Unidos, Canadá, Australia y Rusia. Esos eran los países expulsores y receptores principales del mundo. Ahora pasaremos al último tema que trabajamos, que fue diversidad cultural. ¿A qué se refería la diversidad cultural? Decíamos que era la variedad en la cultura de las personas. Eso significaba que cada una de las personas podíamos tener diferentes rasgos culturales, por ejemplo, religión, idioma, vestimenta, gastronomía, creencias, gustos, etc. Aquí yo te voy a recordar el idioma y las religiones. Decíamos que el idioma era la forma que las personas tenían de expresar sus ideas. Era el lenguaje que utilizaban las personas para hablar. En el mundo hay infinidad de idiomas
y es una base muy importante de una diversidad cultural. Los principales idiomas que se hablan en el mundo, recordemos que fue el inglés, el español, el árabe, el chino y el francés. Son los 5 idiomas que más se hablan en el mundo. Todos los idiomas son muy importantes, pero esos 5 son los que más se hablan. También decíamos que por otro lado estaba la religión, que también era una base muy importante para la diversidad cultural, ya que mediante esta las personas expresaban su fe o la adoración a algún dios. Hay también infinidad de religiones en el mundo, pero recordemos que la que más se habla es el cristianismo. Dentro del cristianismo hay 3 religiones, que es el catolicismo, los protestantes y los ortodoxos. Todas las religiones son importantes y valiosas como la tuya, ¿sale? En eso consiste la diversidad cultural. Como ven, niños, estos fueron los temas que trabajamos en el bloque 3. Este recordatorio te va a servir para que tú realices la siguiente actividad que te voy a mostrar a continuación. Hay que estar concentrados. Te vas a ubicar en tu libro de geografía páginas 104 y 105. Para contestar la primera y la segunda pregunta, tienes que leer el texto de la página 103. Te repito, te vas a ubicar en tu página 104 y 105 de tu libro de geografía. Aquí te voy a estar mostrando. Pero antes tienes que leer la página 103 para poder contestar la pregunta 1 y la pregunta 2, que dice así. De acuerdo con el texto, ¿qué consecuencias trae la disminución de la población en Japón? Tienes que encerrar la respuesta correcta. La número 2 dice, ¿a qué se debe que Japón tenga una de las tasas más bajas de inmigrantes en el mundo? Vas a encerrar tu respuesta. Número 3. Para saber si un continente o un país se encuentra sobrepoblado, es necesario conocer. Vas a encerrar tu respuesta. Número 4. Es una característica que consideran todos los países para definir una ciudad. Vas a encerrar tu respuesta. Número 5. El desplazamiento de ciudadanos latinoamericanos a Estados Unidos por cuestiones económicas es un ejemplo de. Vas a encerrar tu respuesta. Y finalmente, son los idiomas que tienen más hablantes en el mundo y vas a encerrar tu respuesta. Una vez que termines la página 104, te vas a pasar a la página 105. Vas a palomear en el nivel donde te encuentres tú en cuanto a estos temas. Vas a colocar una palomita en cualquiera de estos 3 niveles, ya sea que lo haces bien, lo hago con dificultad o necesito ayuda para hacerlo. Posteriormente, vas a escribir alguna situación donde puedas aplicar todos estos temas que trabajamos. Y finalmente vas a colocar palomitas en el nivel donde te encuentres en base a la tabla final. Y al último vas a escribir en qué te propones mejorar, pero en cuanto a estos temas que trabajamos en geografía. ¿Sale? Bien, niños. Tómense el tiempo que ustedes requieran para realizar esta actividad y una vez que la terminen nos vamos a pasar a la actividad número 2. Bien, niños, vamos por su actividad 2 en su materia de ciencias naturales y para eso tú vas a necesitar tu guía aplicados. En esta ocasión estaremos trabajando el tema fuerza de gravedad. El objetivo de la clase es que tú identifiques qué es la fuerza de gravedad y esta para qué nos sirve o qué actividades nos permite realizar. Pero antes quisiera realizarte algunas preguntas. ¿Sabes o te imaginas por qué las personas se caen? ¿Sabes por qué cuando un cuerpo salta vuelve a caer al piso? ¿Por qué cuando lanzamos un objeto hacia arriba, este vuelve a caer? Todo esto que les acabo de mencionar se debe a la fuerza de gravedad. Pero, ¿qué es la fuerza de gravedad?
La fuerza de gravedad es una fuerza que consiste en atraer un cuerpo hacia otro. Funciona como un imán. Cuando ustedes colocan un imán, el imán atrae objetos o atrae cuerpos con propiedades. Bueno, así funciona la fuerza de gravedad. Es una fuerza que atrae un cuerpo y otro. La fuerza de gravedad va a depender del peso y de la masa. Mientras más masa y más peso tenga el cuerpo, mayor va a ser la fuerza de gravedad que se utilice, mayor va a ser la fuerza de atracción. Por ejemplo, si tú dejas caer un cuerpo más pesado que otro, el cuerpo que está más pesado tiene más masa, ¿verdad? Pues ese cuerpo es el que va a tener la mayor fuerza de gravedad. Por eso se dice que la fuerza de gravedad va a depender del peso y de la masa. Mientras más masa o más peso, mayor será la fuerza de gravedad. Si tú dejas caer una bola de boliche y una pelota de golf, lógico va a caer más rápido la bola de boliche. ¿Por qué? Eso debido a que tiene más fuerza de gravedad. Eso debido a que tiene más peso. ¿Entendido hasta ahí? La fuerza de gravedad es la capacidad de atracción con la Tierra que tienen los cuerpos. Todos los cuerpos tenemos la capacidad de atraernos hacia el centro de la Tierra. A eso se refiere la fuerza de gravedad. Esta se considera una fuerza invisible que atrae las cosas hacia el centro de la Tierra. Sin ella no podríamos estar de pie ni movernos. La fuerza de gravedad es la que nos permite a todos los seres humanos el poder caminar y el poder movernos. Sin ella no tendríamos esa facilidad. Gracias a la fuerza de gravedad podemos realizar distintas actividades. Por ejemplo, el caminar, el correr, el saltar, el subir escaleras, el lanzar un objeto o lanzarlo hacia arriba y que éste caiga. También la fuerza de gravedad permite que las hojas de los árboles caigan al piso. Esa es la función de la fuerza de gravedad. ¿Sale? Atraer los cuerpos hacia el centro de la Tierra. Gracias a la fuerza de gravedad, nosotros podemos sostenernos en el piso. Esta atrae todos los cuerpos al piso. Eso quiere decir que todos los cuerpos nos vemos atraídos por la fuerza de gravedad. Si la fuerza de gravedad no existiera, a nosotros se nos dificultara estar de pie, a nosotros se nos dificultara caminar, saltar, e incluso también las hojas de los árboles no cayeran al piso, saldrían para todos lados menos al piso. ¿Ustedes se han imaginado qué es lo que sostiene a los planetas girando alrededor del Sol? O incluso, ¿qué es lo que permite a la Luna que ésta gire alrededor de la Tierra? Esto es gracias a la fuerza de gravedad. Esta fuerza de gravedad que nosotros tenemos permite que los planetas giren alrededor del Sol y no caigan. Esa fuerza de gravedad permite que la Luna gire alrededor de la Tierra y no caiga. Gracias a la fuerza de gravedad, a la atracción que tenemos sobre la Tierra. Como se podrán dar cuenta, la fuerza de gravedad es indispensable en nuestra vida diaria porque esta nos permite realizar varias actividades que nosotros realizamos en nuestra vida. Hay que tener en cuenta que algunas actividades no dependen de esta fuerza de gravedad. Por ejemplo, el pensar no depende de la fuerza de gravedad. El solucionar alguna tarea no depende de la fuerza de gravedad. Mis emociones no van a depender de la fuerza de gravedad. De la fuerza de gravedad dependen otras actividades motrices, como las que les mencioné anteriormente. Pero, ¿quién descubrió la fuerza de gravedad o por qué surgió ese nombre? La fuerza de gravedad la descubrió Isaac Newton. ¿Quién fue Isaac Newton? Fue un astrónomo, matemático y físico, que fue el que por primera vez descubrió el término de la fuerza de gravedad. ¿Cómo se imaginan ustedes que descubrió que había una fuerza de gravedad?
Bueno, él la descubrió debido a que observó cuando una manzana caía del árbol. A partir de ahí, él hizo experimentos, investigó y llegó a la conclusión de que mientras más masa y más peso tuviera ese cuerpo, la fuerza de gravedad iba a ser mayor. Por lo tanto, después de que él hizo ese descubrimiento, se hicieron varios experimentos, otros científicos hicieron varias investigaciones y por eso se desarrolló o se descubrió la fuerza de gravedad. Se vio influenciado a investigar esta fuerza de gravedad. Hay que recordar que esta fuerza de gravedad es la que nos permite ser atraídos al centro de la Tierra y mientras más masa, más peso, mayor va a ser la fuerza de gravedad. ¿Entendido, niños? Ese fue el tema de esta clase de ciencias naturales, la fuerza de gravedad. Hay que poner muchísima atención a la actividad que les explicaré a continuación en su guía Aplicados. No se me distraigan ni se vayan hasta el final del video, por favor. Para realizar esta actividad te ubicarás en tu guía Aplicados página 201. En el punto número 1, con una palomita, vas a marcar las situaciones para las que tú necesitarías los efectos de la fuerza de gravedad. En el punto número 2 vas a responder la pregunta que dice así: ¿dónde se ve el efecto de la gravedad en las situaciones que marcaste? En el punto número 3 vas a escribir V si la afirmación es verdadera y F si es falsa. En el punto número 4 vas a observar la imagen y explicar los efectos de la fuerza de gravedad en los jugadores. Tómate el tiempo que tú requieras para realizar esta actividad. Una vez que la termines, nos vamos a pasar a la actividad número 3. Bien, niños, vamos por tu última actividad y número 3 en tu materia de formación cívica y ética. Para esto, tú vas a necesitar solamente tu libreta. En esta ocasión, estaremos trabajando el tema Inclusión sin discriminación. El objetivo de la clase es que tú identifiques qué es inclusión sin discriminación y cómo podemos llegar a una inclusión de las personas. Antes de iniciar, quisiera hacerte algunas preguntas. ¿Tú has observado algún ejemplo de discriminación? ¿Qué has hecho ante esa situación? ¿Tú has sufrido la discriminación en algún momento, ya sea en la calle, en la escuela o en tu casa? ¿Qué sentiste? ¿Qué crees tú que sea la inclusión? Bueno, hay que estar concentrados y poner mucha atención. En nuestra vida diaria, debido a nuestra convivencia con las personas, nos podemos dar cuenta que hay algunas personas diferentes a nosotros en cuanto a su comportamiento y a sus ideales. En ciertas ocasiones, en un grupo social, ya sea en la escuela, en la casa o en el trabajo, las personas que son distintas o diferentes tienden a sufrir exclusión o discriminación. Recordemos que discriminación es cuando tú rechazas, haces menos o haces a un lado a una persona debido a sus características físicas, religión, grupo étnico, nivel económico, gustos, etc. Eso era la discriminación. Esta se da debido a que eres distinto al grupo donde te desenvuelves. Pero hay que aceptar que todos somos diferentes, que todos somos distintos. Tenemos diferentes gustos, diferentes características, etc. Eso nos puede llevar a una inclusión, el aceptar la diferencia de todos. Pero, ¿qué es la inclusión? La inclusión son las acciones que realizamos nosotros, las personas, el gobierno e instituciones para involucrar a todas las personas, para integrar a todas las personas vulnerables. Se trata de que integremos a todos sin importar las características que éste tenga. Pero, ¿qué significa personas vulnerables? Aquí entran las personas que pertenecen a algún grupo étnico en minoría. ¿Qué significa? Que en el grupo social hay pocos de ese grupo étnico. Esas personas son consideradas vulnerables. También son consideradas vulnerables las personas con bajos recursos,
quizá también las personas con discapacidad o desventaja social. Entonces, la inclusión se trata de integrar a estas personas vulnerables y poder fortalecer esa relación que tenemos con ellas. Desgraciadamente, estas personas vulnerables pueden llegar a sufrir exclusión y discriminación. ¿Por qué? Porque como son minoría y son distintas, hay algunas personas que las discriminan. Ahí es donde nosotros debemos de implementar la inclusión. Esta discriminación o exclusión también se debe a los estereotipos que tenemos cada uno de nosotros. ¿Qué dijimos que eran estereotipos? Son ideas o pensamientos generalizados que nosotros tenemos desde pequeños. Son ideales que nosotros venimos arrastrando desde que estábamos chiquitos. Por ejemplo, un estereotipo puede ser que el hombre tiene que ser fuerte y valiente. Esa es una idea que tenemos desde muy pequeños. Otra idea, otro estereotipo que existe mucho es que las personas con anteojos son muy inteligentes y que estas personas son rechazadas por tener anteojos porque a las personas les causa temor que sean muy inteligentes. Ese es un estereotipo. Otro estereotipo puede ser que las mujeres no solamente pueden realizar actividades del hogar. ¿Por qué son estereotipos? Porque son pensamientos que nosotros tenemos desde hace mucho tiempo y eso puede llevar a una discriminación o una exclusión. El llevar a cabo la inclusión se trata de darle la oportunidad a todas las personas de realizar las mismas actividades. No porque esas personas sean diferentes a ti, no van a tener el derecho de realizar las mismas actividades que realizas tú. La inclusión se refiere a que le permitas a todas las personas realizar las actividades que realiza cualquier persona, sin importar características físicas, alguna discapacidad, gusto, forma de vestir, religión, etc. A continuación, yo te tengo ejemplos de inclusión. El primero que te voy a explicar es incluir a las personas con discapacidad en tareas comunes. Eso quiere decir que le den la oportunidad a las personas con discapacidad de realizar las mismas actividades que tú realizas. La segunda es incluir a extranjeros en la cultura de nuestro país. Esto significa que no rechaces a una persona por ser de otro país o por ser de otro grupo étnico, que le permitas involucrarse en tus actividades y en la cultura de nuestro país. Otro ejemplo de inclusión es involucrar a todos los alumnos en actividades escolares, que tú le permitas a todas las personas de tu entidad educativa que se desenvuelvan en las actividades que realizan todos los niños, que no te interese si uno aprende más rápido, si otro aprende más lento, si uno tiene cierta capacidad, si otro tiene cierta capacidad, que involucres a todos los niños y que le des la oportunidad a todos de participar. Otro ejemplo de inclusión es motivar a los alumnos a participar en la escuela. Motivar a los niños a que independientemente de las características físicas, de las capacidades, aptitudes, debilidades y habilidades, pueden participar en cualquier actividad escolar. Todos tenemos el derecho de participar en actividades comunes, en actividades que nosotros querramos. Nadie tiene por qué impedir que nosotros realicemos estas actividades. A eso se refiere la inclusión. ¿Sale, niños? Hay que respetar la diversidad cultural que tenga cada una de las personas y aceptar que todos somos diferentes para que se pueda desarrollar una inclusión sin discriminación, ya que todavía nos queda mucho camino que recorrer, ya que no en todas las entidades existe la inclusión sin discriminación. ¿Entendido hasta ahí? Bueno, este ha sido el tema inclusión sin discriminación. Ahora hay que poner atención a su actividad, por favor, no se me vaya. Para realizar esta última actividad, te ubicarás en tu libreta de formación cívica y ética, colocarás fecha, título, instrucciones y posteriormente realizarás la actividad. Leerás las siguientes situaciones y vas a escribir si se refiere a inclusión o discriminación. Lee muy bien cada una de las oraciones para que puedas
realizarlas y llegar a una respuesta. Tómate el tiempo que tú requieras para realizar esta última actividad. Bien hecho, niños, han llegado al final de sus clases. Bien hecho, niños, han llegado al final de su clase. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí y por haber escuchado atentos estas explicaciones. Recuerda que las evidencias las espero el día de hoy. Échale muchísimas ganas y cuídate mucho, cuida mucho a tu familia para regresar pronto a clases presenciales. Te mando un fuerte abrazo y un beso de parte de la maestra Lisbeth, que te quiere y te extraña. Esperando que tengas un excelente día y nos vemos en la clase de mañana. Bye.